significa BL? ¿Qué significa la L? Left. ¿Left qué es? Entonces, ¿para dónde va BL? ¿Qué esperamos de esta derivación que me reciba las ondas positivas? Eso es lo que esperamos. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? ¿Qué esperamos de ABL, de right? A la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a captar? Ondas. Es lo que uno espera ver. ¿Listo? Y el otro es este. ¿Sí? Que es ABF, que viaja acá. Pierna izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno espera que las ondas sean ahí? Isoeléctricas. ¿Sí? Eso es lo que uno espera y lo que dice la literatura. Eso es lo que uno espera. ¿Sí? Eso es lo que uno espera. ¿Sí? Eso es lo que uno espera acá. Pero en la realidad es otra cosa. Pero al menos uno tiene que tratar de entender o de tener en su cabeza este esquema. ¿Listo? Ya me adelanté un poquito como para darle una pequeña introducción a esto. Pero para llevarlo ahí amarradito. Ahorita más adelante volvemos y lo revisamos. ¿Cómo se registran los cambios en el electrocardiograma? Pues se registran según electrodos que están ubicados en la piel, que tienen la capacidad de recibir vectores de despolarización, ¿sí? De despolarización. Y esos vectores de despolarización, cuando se acercan al electrodo, la derivación, el cambio de polaridad o el registro va a ser positivo en la recta de voltaje, o ¿sí? Cuando se alejan van a ser negativos. ¿Listo? Van a ser negativos cuando se alejan. Entonces, pues si aquí hay un electrodo y aquí hay otro, este es el del brazo izquierdo y este es el del brazo derecho, lógico, este va a ser negativo y este va a tener un registro positivo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué es lo que uno espera que ocurra? Y si hay otro acá en la pierna, pues el registro va a ser, al quedar entre los dos, va a ser capaz de captar la polaridad negativa como la polaridad positiva y va a ser isoeléctrico. ¿Listo? Entonces, es lo que vimos. Esto es una gráfica que me va a permitir entender un poco más. Un vector, dos polos, polo negativo, un polo positivo. Cuando el vector va directamente al polo positivo, pues la deflexión es positiva. A medida que el vector se aleja de la positiva, ¿sí? Se acerca, la deflexión positiva se hace más pequeña, ¿sí? Cuando se encuentra en la mitad de las dos, se va a hacer isoeléctrico y a medida que se acerca al negativo, pues se vuelve más negativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Juli? Todavía preguntaste de los unipolares, pero... Ellos salen derecho directamente hacia el sitio. Este puede ser un unipolar, ¿sí? El del brazo derecho. A ver, y lo que nos va a marcar es este registro, ¿sí? Eso es lo que esperamos. Este puede ser, si estuviera, como aquí no hay sino dos, digamos que aquí solo hay dos electrodos, o uno, uno aquí, otro acá, otro acá. Este vendría a ser una gráfica muy específica para el vector, para un unipolar, podría ser. ¿Cómo se propaga el impulso cardíaco? Ya ustedes saben que todo inicia en el nodo sinusal, ¿sí? Y hay un electrodo que va a captar la información que inicia a crecer en el nodo sinusal, y hace que se despolarice inicialmente la aurícula izquierda y posteriormente la aurícula derecha. Es lo que nosotros llamamos como una onda P. ¿Sí? La mitad de esa onda es la despolarización de la aurícula izquierda, la otra mitad es la despolarización de la aurícula derecha. ¿Listo? ¿Qué esperamos después? Pues ver la repolarización
de la aurícula. Pero eso es lo que nunca va a pasar, dado a que la repolarización pues queda oculta por la despolarización ventricular. ¿Listo? ¿Y pueden haber patologías en las que la reparación sería Esa es una muy buena pregunta. Pueden haber patologías en la cual la repolarización se da en el electrocardiograma. Tendría que ser una patología en la cual probablemente tengamos una hipertrofia, ¿sí? Una hipertrofia auricular con respecto a la ventricular, que sea mucho más grande el músculo auricular que el ventricular. Yo hasta ahora lo único que asocio a hipertrofia auricular, sobre todo derecha, ¿sí? Que se crece, es la hipertensión pulmonar derecha. El pulmón resiste y eso hace que el ventrículo tenga que generar más fuerza y posteriormente afecta también la aurícula. Pero al tal punto no. Es una buena, muy buena pregunta. ¿Listo? Para un electrofisiólogo. ¿Okay? Sí, esa es una pregunta para un electrofisiólogo. A una persona que llega y mira el electro y le encuentra 50.000 detalles que probablemente ningún médico, ni los médicos, ni los internistas, ni los cardiólogos. O sea, aquí nosotros cuando seamos médicos vamos a decir, bueno, tiene tal alteración de la frecuencia, tiene esto, pero hay cosas donde dice, uy, esto se me sale de las manos. Y es lo más, muchachos, esto es lo más justo con el paciente, ¿sí? Porque para eso hay subespecialistas. Entonces yo no me puedo poner a decir, no, es que tiene un Wolf Parkinson White por esto, esto y esto, y probablemente es un problema en el haz de Kent y tal, y es que le vamos a dar este medicamento y el paciente va y se muere por otra cosa, y yo por irresponsable pensé que era eso porque me confundí. Yo lo que sí tengo que mirar es si el paciente tiene una arritmia de reentrada nodal, que la más común es la de Wolf Parkinson White por unas que se llaman las de Kent, y que hay que llegar a hacer, pues pasárselo al cardiólogo, el cardiólogo lo revisa y dice, esto se me sale de las manos, se lo mandamos al electrofisiólogo, y el electrofisiólogo le hace varios exámenes, dentro de eso hace un electrocardiograma, un Holter para arritmias, y evalúan la probabilidad de llevarlo a una ablación quirúrgica de ese haz para recuperar. ¿Listo? Pero no puede pasar que, pues sí, bacano y todo, o sea, entre más sepa uno, mejor, pero nosotros tenemos que ser responsables con con esa otra valoración. Entonces, hay cosas que sí no podemos nosotros dejar pasar, un infarto, una necrosis, ¿sí? Un trastorno de la repolarización, que ya vamos a mirar que hay cosas que no podemos dejar pasar porque es un pecado. O que el paciente llegue, le tome el electro y diga, ah, está bien, vaya, porque el viejito está muy cansón. ¿Sí? O que el paciente sea mudo. Me tocó a mí en mi primer paciente, el primer paciente que me llegó en mi primer turno de rural. El señor era mudo y estaba con un dolor torácico y me hacía así. Y le dije que tenía que irse para Neiva, yo estaba en Baraya, y el señor que no, que porque tenía que volverse para la casa a sacar, a guardar una plata que había dejado escondida. Bueno, entonces es de manejo, ¿listo? Después de la despolarización de las aurículas, muchachos, continuemos. Después de la despolarización de las aurículas, pues viene la despolarización del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, perdón, en donde va a haber una pausa. ¿Listo? ¿Para qué es esa pausa? Esto es lo que nosotros vemos ahí. Una pausa, ¿sí? Esa pausa es para darle tiempo a que terminen de contraerse las aurículas y de llenar los ventrículos. ¿Listo? Y que a medida que se están llenando y se terminan de llenar los ventrículos, viene la primera deflexión del complejo QRS. Y este primero tiene que ver con un vector de despolarización que va, ¿sí?, en sentido contrario al vector original del potencial de acción. ¿Listo? Y por eso la primera onda es de una deflexión negativa. ¿Sí? Es una deflexión negativa, la onda Q es una deflexión negativa. ¿Ok? ¿Listo? Como es muy común que se infarte esta parte del corazón y que se necrose, ¿sí?, y que esto esté necrosado, cuando hay Qs muy profundas, ¿sí?, en más de 3 derivaciones continuas,
eso le hace pensar a uno en una necrosis cardíaca. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Q profundas, más de 3. ¿Listo? Como esta parte se puede lesionar, se puede infartar, y él es un tabique que está ahí en la mitad, Juli, ¿sí? Entonces él no va a contraer como tal. Pues sí, se va a contraer un poquito, pero no igual que la contracción que hacen las paredes de los ventrículos. Las paredes de los ventrículos se van a contraer hacia acá, ¿sí? Hacia acá. Y la contracción de este va a ser mucho más isométrica para soportar la fuerza. Lo que hace es ponerse, esa parte se pone como durita, ¿sí? Para soportar la fuerza que va a hacer el ventrículo contra la pared interventricular para aumentar la presión del ventrículo y generar que la sangre salga eyectada. ¿Ok? Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Aquí el haz de Higgs va a jugar un papel fundamental y este vector, ¿sí? Luego llegan al nódulo auriculoventricular. Todas las señales llegan, confluyen aquí, ¿sí? Pero no se ve casi, ¿no? Todas las señales confluyen acá, ¿sí? Y este es el único sitio por donde puede pasar el potencial de acción, a través de el haz de Higgs. ¿Listo? ¿Para qué? Para despolarizar estas señoras, que son las que le van a dar pues la despolarización al ventrículo como tal. ¿Listo? Aquí, después de esto, el estímulo se va a propagar por la rama derecha e izquierda de las de Higgs y finalmente pasan a la red de Purkinje. ¿Listo? Y es esto que vemos nosotros acá. Vamos a mirar primero las aurículas. Entonces, primero hay una despolarización auricular y después lo que se da es una repolarización auricular. ¿Qué es la despolarización auricular? Pues esto. ¿Sí? ¿Por qué? Normalmente el endocardio y el epicardio de la aurícula, pues en reposo está negativo. En la despolarización se va a cambiar a positivo y se va a crear un vector con una cabeza positiva y una cola negativa. ¿Listo? Y eso me va a generar unas ondas positivas. ¿Sí? Ese es el vector de despolarización auricular. En el vector de repolarización auricular, que es diferente a la repolarización ventricular por el grosor de la pared, ¿sí? Aquí, en este caso, pues el endocardio está despolarizado, ¿sí? Y lo que va a pasar es que desde el epicardio se va a empezar nuevamente una repolarización hacia el endocardio. Pero esa repolarización va de positivo a negativo. Por eso la onda va a quedar un poquito, habla un poquito plana, casi plana, o un poquito negativa, la onda T. Pero esa onda T no se va a ver, ¿por qué? Porque va a quedar tapada por el complejo QRS. ¿Listo? Aquí lo que a nosotros más nos interesa es esta parte de acá. ¿Ok? ¿Por qué no se ve la onda T? Que es la onda de repolarización auricular, porque va a quedar inmersa en el voltaje, ¿sí? En el voltaje de la despolarización ventricular. ¿Ok? En cuanto a la despolarización ventricular, ¿sí? Pasamos de las aurículas a los ventrículos, y aquí es donde yo les decía que el QRS al final genera un solo vector, este que está en azul, ¿sí? Pero, pues en realidad, en los ventrículos se van a dar 3 vectores. Un vector 1, ¿sí? Que viene siendo este, que es lo que nosotros llamamos la onda Q, vector 1, ¿sí? El vector de despolarización, que es el vector de despolarización del tabique interventricular, produce un pequeño vector dirigido hacia abajo, a la derecha y hacia adelante. ¿Listo? Y ese lo que busca es que esta parte, todo esto se contraiga fuertemente. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Para qué? Sí, el que me diga para qué le voy a regalar el libro
uno de los libros de electrocardiograma. Le voy a regalar una palabra para que nunca les olvide. Paracaídas. ¿Qué tiene que ver eso que yo estoy diciendo con paracaídas? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quieren ver a Julián y a Diego con la cara que tienen aquí asustados? ¿Sí ven esto que está acá, muchachos? Ya, baila. ¿Sí ven esto que está acá? Esto se llaman las válvulas auriculoventriculares. No, señor. Ya porque yo las nombré. Y esas válvulas, ¿sí? Son como unas pequeñas capuchitas. Y esas válvulas están conectadas con unas cuerdas tendinosas, ¿sí? Que se anclan a unos músculos que se llaman los músculos papilares, que son parte del tabique interventricular. Entonces, claro, y eso cuando se presionan así queda como un pequeño paracaídas, la válvula se vuelve como un paracaídas. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar que abra. Entonces, tiene sentido común que esta parte se contraiga para que los músculos papilares jalen las válvulas, ¿sí? Jalen a las válvulas, y las válvulas no vayan a dejar salir sangre nuevamente hacia la aurícula, ¿sí? Juliana ni sé qué me respondió. Diego, ¿Juliana me respondió? No, ¿sí ven? ¿Listo? Claro eso, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Importantísimo, el primer vector de despolarización. Este vector el 1, me va a ayudar aquí con los músculos papilares y con parte de lo que es el ventrículo derecho. ¿Listo? Porque primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo. ¿Ok? En los dos, ¿no? Hay músculos papilares. No, sí, pero lo del septo, que era como la trabécula, como... Pero es que decía que salimos donde siempre tiene color para la posición del... Sí. Lo que pasa es que esa trabécula, si no estoy mal, ¿sí? Va a conducir un haz posterior. Acuérdese que el corazón no es así como uno lo ve de frente. Él está como acostado, tiene una base. Y la base del corazón, parte de la base, es el ventrículo de derecho, ¿sí? Entonces, esa trabécula viene hacia acá en un haz que creo que está... Pero es un internodal, ¿cierto? Sí, es otro internodal posterior, pero esta parte del ventrículo. ¿Listo? Es que eso de tener una gran cantidad de cositas, porque hay muchísimas alteraciones de pequeñas ramas que quedan por acá conectadas, y ahí es donde el electrofisiólogo tiene que llegar a decir, tenemos un problema en tal rama, de tal rama, de tal rama, porque él se puede meter allá a decir, voy a cortar esta ramita que está acá porque me está generando un problema de cierre de la contracción rápida de la válvula izquierda y me queda la válvula. Cosas así como es. Pero la idea aquí es que nosotros, ¿sí? Debemos entender que estos tres vectores que ustedes ven acá, el vector 1, el vector 2 y el vector 3, son los responsables de esto, ¿sí? Pero, y normalmente lo que usted ve es QRS, pero usted también puede encontrarse con un complejo QS, o simplemente Q, o simplemente S. O sea, el complejo QRS puede puede tener alteraciones, sin decir que está normal, ¿sí? Puede haber un complejo con una R mellada, complejo primo, se llama, RR. Ahorita más adelante vamos a revisar eso. ¿Cómo? No, es que el electrocardiograma es una cosa muy compleja. ¿Listo?
pero es muy bacano, o sea, y es muy necesario, pero lo que es más necesario es aprenderse lo necesario para que los pacientes no le vayan a morir a uno, ¿sí? ¿Listo? Entonces, a nivel del ventrículo, pues nosotros vamos a encontrar con esos tres vectores, vector 1, vector 2 y vector 3, que me van a permitir a mí, pues todo lo que tiene que ver con el llamado complejo QRS, que es el complejo de despolarización ventricular. ¿Listo? Ventricular. La primera onda es una onda Q que va más hacia negativo que hacia positivo, por eso la onda Q es negativa. La segunda onda es una onda número 2. El segundo vector que se genera es un vector 2, que es el vector más positivo del complejo QRS, que es la onda R, ¿sí? Y el tercer vector es un vector negativo, que es la famosa onda S. Por culpa de la dispersión del potencial de acción en el ventrículo de esta forma, pues es que se forma realmente el complejo QRS. ¿Listo? Una onda negativa, una onda positiva, otra onda negativa y una línea isoeléctrica. Entre dos líneas isoeléctricas. ¿Queda claro eso, cierto, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Y es lo que vemos acá. ¿Listo? Aquí la diferencia entre la aurícula, entre la despolarización auricular y ventricular, ¿sí? Entre la repolarización auricular y ventricular, porque la despolarización auricular y ventricular es muy parecida, tiene que ver con este vector, con el vector de repolarización, que va desde el endocardio hasta el epicardio, generando que la onda T sea positiva. En el otro, la onda T era un poquito negativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque iba al contrario. ¿Eso se debe a qué? Pues a que cuando la aurícula, el músculo es así, en el ventrículo el músculo es así de grueso. ¿Listo? Entonces aquí no hay una diferencia de quién inicie, de dónde a dónde inicia, o sea, de fuego. ¿Sí? Y por eso sale negativa. Pero aquí sí hay una diferencia, por el grado o por el nivel de despolarización. Entonces siempre la repolarización me va a dar positiva como un vector positivo, el mismo vector de la despolarización. ¿Listo? Despolarización ventricular. Pero ustedes ya vieron que el predominio de la despolarización ventricular casi siempre va a ser, pues, esta onda que me marca, dependiendo de donde esté, ¿no? Si es positivo o negativo. ¿Okay? El electrodo. Porque si estoy en el brazo derecho, probablemente QRS va a ser negativo. Si estoy en el brazo izquierdo, positivo. Si estoy en la pierna izquierda, más positivo. Y de ahí para allá, pues me va a dar vectores isoeléctricos. Y claro, ahí es donde uno tiene que empezar a mirar. Bueno, si esta onda normalmente es positiva, si esta onda que estoy mirando para acá, este electrodo es positivo, porque aparece está negativo. Ah, invertí los electrodos. ¿Sí? Los cambié de mano, puse el electrodo en el brazo que tenía que poner, el brazo izquierdo en el brazo derecho, y los invertí. Entonces uno comienza a revisar esas cositas. En cuanto a la repolarización, pues la onda de repolarización, ¿sí? Nos va a dar una onda positiva, porque la repolarización se va a dar desde aquí hasta acá, y es lo que nosotros vamos a ver en el registro como una onda T positiva. En algunas derivaciones las ondas se mantienen, pero, o sea, se van a ver de forma positiva. Ahí es donde usted tiene que aprenderse. Bueno, son 12 derivaciones, por ejemplo, la onda P. La onda P es negativa en 2 y positiva en 10. ¿Sí? La onda P. El complejo QRS es positivo en 8 y negativo en 4. La onda T es positiva en 10 y negativa en 2. ¿Listo? Entonces uno de entrada de una vez dice, uy, hay muchas T negativas, algo pasó. ¿Sí? Algo está pasando. O hay muchas P negativas. ¿Será que hay un Wolf Parkinson o no se ve la onda P? O todas esas cositas es para no tenerlas en cuenta. Aquí como un resumen. Entonces, un vector grande positivo, la despolarización de los atrios, ¿sí? Cómo se completa la despolarización de los atrios, la onda P, el complejo QRS en todos sus vectores, pero al final, quien predomina es este, ¿sí?
la repolarización, la sístole ventricular, la contracción, que viene siendo a esto que se llama el segmento, parte del segmento ST, y la T, que viene siendo la repolarización ventricular, que eso se correlaciona con la diástole ventricular. ¿Listo? Esto en cuanto a las derivaciones, así es como nosotros ponemos los electrodos, muchachos, de las extremidades de las piernas. Entonces este sería brazo derecho y aquí nosotros colocaríamos los electrodos, pero esto está mal hecho, ¿sí? Pues casi que está sobre el brasier. Empezando hay que quitar todas las cosas metálicas. ¿Sí ve que tiene un anillo? Este brasier, casi todos los brasieres tienen como unas cositas metálicas, ¿sí? Unas varillas. Bueno, algunos otros no. Algunas varillas. Y esas varillitas pues pueden generar alteraciones electrocardiográficas. Pero normalmente lo que buscamos es esto. En una camilla, en esta posición, ¿sí? Le quitamos la ropa a la persona, la cubrimos con la tapamos en esta parte, y si es una mujer, pues tapamos esta otra parte, y organizamos esos electrodos de esta forma. ¿Listo? Si yo voy a ver, estos son los 3 electrodos que a nosotros nos funcionan, ¿sí? Para sacarlas horizontales. ¿Sí? Claro eso, ¿cierto? De 1, de 3, de 2, ABR, ABL, ABF. ¿Listo? Ya nos quedó claro eso, ¿cierto? ¿Cómo? No, la derecha no tiene nada que ver. La derecha, esto es un polo a tierra, muchachos. ¿Listo? ¿Y para qué es esa? Es para tratar de que disminuyan las vibraciones de las ondas y el electro salga con un trazadito mucho mejor. ¿Listo? Es como un estabilizador de la energía. ¿Listo? Claro eso, ¿cierto? Pero ya nos queda más claro esto. Yo no. Hoy ya nos queda más claro esto. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ir pensando, brazo derecho, la energía se está alejando del brazo derecho, a no ser que yo tenga una destrocada. Entonces ahí es cuando, por eso la idea es preguntar lo normal. ¿Listo? Miren esto. Miren esto. ¿Por qué es necesario tener estos 3 electrodos para poder obtener todos estos vectores? ¿Sí? Este vendría siendo ABF, este vendría siendo D1, ¿sí? Este vendría siendo, ¿cuál? Este sería D2. D2, y este sería D3, ¿sí? Y los otros que cruzan a D2 y a D3. ¿Listo? Con esto yo puedo decir que estoy observando casi que horizontalmente todo el corazón. ¿Sí? Entonces estoy tratando de mirar desde el punto de vista, ya sea negativo, 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 isoeléctrico, isoeléctrico, más positivo, 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 menos positivo, isoeléctrico, lo que está sucediendo con el corazón. Para eso son los electrodos. Es como si tomáramos fotos de todo el corazón, de su comportamiento eléctrico. Profe, perpendicular a medio. A ver. A veces. Pero ya lo vamos a mirar. Ya vamos a mirar esto que les acabo de decir ahí. Y es esto que vemos acá. Miren esto. Estas 3 diapositivas son muy importantes para ustedes, para tratar de darle un poquito más de orden a todos esos mamarrachos que yo acabo de escribir. ¿Listo? Muchachos. Chicos de la Navarra. Muchachos. ¿Será que sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Estoy preocupadísimo porque no me dicen nada. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Derivaciones. ¿Listo? Tenemos la derivación 1, la derivación 2 y 3. Nosotros le ponemos D1, D2 y D3. Entonces,
¿dónde va el electrodo positivo y el electrodo negativo? ¿Sí? De 1, como es una derivación bipolar, tiene un electrodo positivo en la mano izquierda y negativo en el brazo derecho. ¿Sí? Positivo en el brazo izquierdo y negativo en el brazo derecho. De 2, y mire cómo sale la onda. O sea, hagamos de cuenta que él está graficando acá el comportamiento normal del corazón. Él está graficando acá, esto que está saliendo aquí, que ustedes ven ahí como esa gráfica, es pensando en que el corazón no tiene ningún problema y está normal. ¿Sí? Y que la despolarización del corazón es en esta dirección. No, pero muy... ¿De dónde no lo Bien. Y que la despolarización va en esta dirección. ¿Listo? Y que el vector de despolarización de todo el corazón va acá. ¿Listo? Entonces, normalmente tiene más predominio para el lado, el vector de 1 tiene más predominio para el lado positivo que para el lado negativo. Por eso el QRS, que es el elemento del trazado electrocardiográfico que me dice a mí a dónde va la polaridad, si es positivo o negativo, está positivo. Después, D2, pierna izquierda, sí, positivo, brazo derecho negativo. Positivo, negativo. ¿Listo? Como el vector viene acá, es muy isoeléctrico a este vector. ¿Sí? Es muy isoeléctrico. Por eso es isoeléctrico. ¿Listo? Tiende a ser más positivo que isoeléctrico. ¿Sí? Tiendo a tomar como referencia a B2. Y por eso ese es el más, este vector era el que yo les decía, que era el más isoeléctrico al corazón. O sea, el que más se parecía de forma perpendicular. Y el que más me va a permitir a mí como evaluar el registro, evaluar la frecuencia cardíaca, el PR, ¿sí? Como que es el que más me sirve para eso. O sea, que De todas las derivaciones, la que yo le voy a decir a mi enfermera jefe que me toca es de 2, porque es la más perpendicular al eje cardíaco. Y de 3 va desde positivo hacia... ¿Van a llevar a vos? Sí, electrodo negativo. Juliana, vaya meta la gata porque Pero yo le que yo estoy en está ahí. clase, espérese. Vaya la gata. Usted le dejaron Como el cerrado. vector viene así, viene más para acá, Sí, pero pero cerrado. más perpendicular, está más hacia lo negativo que hacia la positivo. Está más hacia acá. ¿Sí? De 3, está más hacia acá. Por eso, normalmente, ¿sí? Normalmente, este de 3 es negativo. De 1 positivo, de 2 isoeléctrico, de 3 negativo. ¿Listo? Eso es lo que normalmente uno debería ver en el electro. ¿Listo? De 1, ¿sí? Si yo trazo una línea aquí, así, ¿sí? De 1 está más positivo. De 2, más isoeléctrico. Y de 3 predomina como más hacia el brazo izquierdo, que es donde está negativo. Entonces está más negativo. Pero también tiene algo positivo. O sea, pero si usted suma esto con esto, es más negativo que positivo. ¿Listo? Así sea por un pequeño cuadrito. De 3, brazo izquierdo es negativo, pierna izquierda es positivo. Negativo, positivo. Cambia. Acuérdense que de 1, negativo, positivo, aquí cambia, Julián. Mire. De 1, positivo, negativo. De 2, negativo, positivo. De 3, negativo. Acuérdense que no podemos poner positivo y positivo porque no tendría un solo polo. Acuérdense que los de 1, de 2 y de 3 son bipolares. Tienen un polo positivo y un polo negativo. Para mí,
positivo. El vector, no, si estuviera normal, sería más positivo que negativo, perdón, más negativo que positivo. ¿Sí? Más positivo que negativo. Pero como les digo, muchachos, esto es la teoría. ¿Sí? ¿Listo? Claro esto, ¿cierto? Y hemos estudiado aquí, ahí hemos revisado. Hay que seguir leyendo eso porque por más que uno lo estudia, siempre aprende. Hemos revisado apenas esto, de 1, de 2 y de 3. Ahora vamos con los monopolares, que es ABL, que es el Ya brazo. Yoli, ya subo ahorita a sacarla del huacal. Juliana, porque mire, Hinata está ahí y eso de ponen a ver eso ahí, a Bueno, ahí y diga yo me Posición del electrodo positivo, brazo izquierdo, ABL, ¿sí? O sea, todo lo que vaya para el brazo izquierdo va a ser positivo, ¿sí? Electrodo positivo, ABL, brazo derecho, para el brazo derecho el electrodo positivo, ¿sí? Aquí recuerde que siempre aquí hay electrodo positivo, pero electrodo negativo. Entonces aquí pero predomina simplemente uno porque es unipolar, ¿sí? Electrodo negativo de ABL, de ABL. Electrodo positivo, brazo izquierdo. Electrodo negativo, brazo derecho y pierna izquierda a una terminal común. ¿Listo? Lo que se ve aquí. O sea, esto es negativo y esto es negativo. ¿Listo? Tampoco puede estar así solito ahí anclado. ABL, como casi que siempre predomina hacia la izquierda, va a ser positivo. ¿Listo? Porque el vector casi siempre se dirige hacia allá. ¿Listo? Hacia acá. ABL. Así siempre lo vamos a tener positivo. Acuérdense que el vector de ellos, perdón, disculpen, el vector de ellos ya va a cambiar. ¿Sí? El vector de ellos no va a salir en línea perpendicular, sino que va a salir desde el centro del corazón, ¿sí? Hacia el electrodo más como predominante. ¿Listo? Desde el centro del corazón hacia su electrodo y desde el centro del corazón hacia el electrodo. Entonces, ABL va a ser positivo por la dirección que va a tomar hacia el electrodo positivo que está en el brazo izquierdo. ABR, perdón, que es brazo derecho, casi siempre va a ser negativo, ¿sí? Siempre va a ser negativo. Y ABF va a ser isoeléctrico. ¿Listo? ABF isoeléctrico, ABR negativo, ¿sí? Y ABR negativo y ABF negativo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este registro? ABR negativo, ABL positivo y ABF isoeléctrico. ¿Listo? Y ya en cuanto a las derivaciones precordiales, pues importante tener en cuenta la posición, la derivación y lo que va a generar el corazoncito. Entonces el corazoncito se va a despolarizar en este sentido, ¿sí? Digamos que así. ¿Sí? Por ende, todo lo que vaya hacia acá, todo lo que está hacia acá, va a ser más positivo, ¿sí? Y todo lo que esté hacia acá va a ser más negativo. Y es lo que vemos. ¿Qué evaluamos nosotros del trazado electrocardiográfico? El QR es B1, negativo. B2, un poquito más negativo, pero también algo positivo. B3, negativo. B4, isoeléctrico. ¿Por qué isoeléctrico? Porque por ahí va el eje, ¿sí? Entonces, ustedes lo ven acá, más isoeléctrico. Parecido esto con este tamaño. B5, ya más positivo, porque va hacia el lado positivo. Y B6, más positivo. ¿Por qué? Porque si yo paso un vector aquí, ¿sí? Y
y a este lado pongo positivo y a este lado pongo negativo, bueno, no lo tendría que cruzar así, sino como va el corazón. Si yo cojo el corazón y lo paso de esta forma, ¿sí? Perpendicular a cómo va esta línea, ¿sí? Todo lo que esté para este lado, muchachos, va a estar casi que positivo, todo lo que esté para este lado va a estar negativo, y esto va a estar isodifásico o isoeléctrico. ¿Sí entendido, cierto, Juli? Yo cojo el corazón y lo tengo que, pues no lo puedo partir aquí, porque no quedaría por su forma. Tengo que pasarlo en esta perpendicular, por la posición. Si yo, porque la posición del tórax, de pasarlo de frente, o sea, coger el corazón, si este es el corazón, ¿sí? Y yo le quisiera pasar acá, pues tendría que poner los electrodos aquí. Pero como yo solo empecé aquí y me voy hasta acá, es como si cogiera el cuaderno y hiciera esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 4 es el más isoeléctrico al eje del corazón. Por eso 4 es isoeléctrico, ¿sí? Para allá va a ser más positivo, para acá va a ser más negativo. Esos son unipolares y ellos están recibiendo la información en esta forma, ¿sí? De allá para acá, ¿sí? Todo lo que esté a este lado de la línea isoeléctrica va a ser negativo, ¿sí? Porque la corriente, porque este electrodo que está acá, está en la mitad, ¿sí? Este está viendo más positivo, este está viendo más negativo, este está viendo mucho más negativo, y este no capta nada positivo porque la despolarización va hacia allá, ¿sí? Va hacia acá. Este está viendo la cola, como si tuviéramos esta flecha, y aquí estuviera todo lo positivo, ¿sí? Y aquí estuviera lo negativo. Pero hay un pedacito donde yo voy a ver positivo, perdón, hay un pedacito donde yo voy a ver tanto negativo como positivo de este vector, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver todo para abajo, aquí voy a ver esto isoeléctrico y aquí lo voy a ver todo positivo, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Por eso tiene este comportamiento. Nosotros decimos siempre que AB y B1 casi siempre son negativos. B1, B2, B3 casi siempre son negativos. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántos QRS negativos hay de las 12? 4. ¿Qué pasa cuando yo veo 10 QRS negativos? Algo está pasando con la polaridad del corazón. Está infartado esto, no está conduciendo igual, hay una reentrada, hay una... ¿Cuál es tu duda? Me encanta que dudes. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que los monopolares, ellos están ubicados, los electrodos están ubicados aquí, Juli. ¿Sí? No, pero los de las extremidades. No, espera tantico porque esto también te va a servir. El vector viene aquí. El vector tiene una cabeza y una cola. ¿Sí? Entonces, para que el potencial de acción se dé, pues el vector tendría que ser positivo, y la cola negativa. ¿Sí? Yo estoy de aquí observando ¿qué? Negativo. En algún momento yo estoy observando algo tanto positivo como negativo, y aquí más positivo y más positivo. ¿Sí? Como estos vectores, como estos electrodos solo son unipolares, solo van a tener la capacidad de recibir una señal, no más. ¿Sí? O sea, una imagen. Tanto ABR, ABF, ABL, B1, B2, B3, B4 y B5. Pero igual no va a quedar graficado sino una sola cosa. Lo que pasa es que tú me quieres preguntar de acá. ¿Sí? Dime, ¿qué me quieres preguntar?
eso no me quedó claro los... O sea, ABF sí, es eléctrico. Que si tú los ves todos, pues todos están acá con una tendencia positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ve que todos están, ninguno está solo, todos tienen como un terminal común de resistencia. O sea, todos están enlazados, pero solo un sitio es quien recibe la información. Al final esto es negativo, esto es positivo y esto es isoeléctrico. ¿Por qué? Porque aquí esperamos que el vector de despolarización sea así. ¿Sí? Entonces, todo lo que está para acá va a ser positivo, que es este. ¿Sí? Digamos, todo lo que está para acá va a ser negativo, que es este. Y todo lo que venga en la mitad va a ser isoeléctrico, que vendría siendo ABF. Por eso ABF de forma isoeléctrica va a ser cortado con D1. ¿Sí? Pero el viaje de la información es ese. ¿Listo? Sí, esta es la gráfica que estaba, me parece que en Borón. A mí me parece que la gráfica genera un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque yo pondría esto negativo. ¿Sí? Yo lo pondría negativo, porque él va para allá. ¿Sí? Pero la posición del electrodo positivo de ABL, perdón, de ABF en el brazo izquierdo. Miren. Brazo izquierdo. ABL. Ah, sí, brazo derecho. Perdón, ese es el brazo derecho. Estamos hablando. ¿Sí? Solo que con esta conexión y con esta conexión hace que el QRS vea, ¿sí?, al contrario el vector como tal. ¿Listo? Lo está viendo al revés. ¿Listo? Venga, miramos más adelante qué más hay. Esto me va a servir para tomar como referencia un sistema extraxial en el cual, ¿sí?, pues nosotros vamos a tener en cuenta ese sistema, muchachos, sobre todo para algo que se llama el eje cardíaco. ¿Listo? Que es algo que no es tan difícil de sacar, que es muy sencillo, pero que pues juega un papel fundamental en la determinación de algunos parámetros. Bueno, pues ya llevamos una hora y... ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Como les digo, esto que les estoy diciendo es la teoría, ¿sí? Es la teoría. Si yo me pongo a mirar este sistema acá, ¿sí ven? Todo esto negativo, 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 hasta acá. Todo esto negativo, inclusive esto negativo, negativo, de aquí para allá, casi que tiende a ser positivo hasta acá. Y es lo que nosotros vemos cuando hagamos el eje, ¿sí? Desviado a la izquierda, normal, desviado a la derecha o invertido. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuántas dudas? Demasiadas, ¿no? Juliana. ¿Cómo? Está la misma gráfica que les mostré. Bueno, a seguir aquí, que aquí vamos allá.
complicada, ¿sí? Si en la otra semana al final nos queda otro ahorita, vemos y lo revisamos. Tal vez revisamos simplemente esto. Si pudiéramos hacer, es que ahí es cuando uno, ¿saben dónde entendemos? Cuando ponemos al paciente o al personaje allá acostado en la camilla, le pintamos el corazón, le ponemos los electrodos y decimos esto va para allá, esto va para acá, esto va para acá. Porque aquí todo lo estamos viendo en una dimensión. Cuando vemos el paciente o cuando vemos allá, cuando hacemos la práctica, pues lo vemos en varias dimensiones, ya en las 3 dimensiones como tal. ¿Listo? Todas estas flechas que ustedes están viendo acá se llaman vectores y todos esos vectores nos van a dar derivaciones. ¿Listo? ¿Qué es una derivación? Es el producto de un vector. ¿Ok? Este es el famoso triángulo de Daytove. Este es el famoso triángulo de Daytove. Triángulo de Daytove. Este triángulo de Daytove. ¿Listo? Y pues aquí vemos derivaciones unipolares y derivaciones también unipolares, solo que estas son de las extremidades. ABR negativo, ABL positivo y ABF positivo. Por eso les digo, esto que se ve acá es lo que normalmente la teoría trae, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, veo ABR positivo, ¿yo qué podría pensar en eso? Si el vector va hacia acá. Esa es una buena pregunta. Pues claro, que este electrodo que debería ir aquí, ¿sí? Está colocado acá. Este electrodo negativo está en el brazo izquierdo, ¿sí? Y el electrodo positivo está en el brazo derecho. Entonces, ABR pues está saliendo como positivo cuando debería salir negativo, ¿sí? Cositas como esas pues son las que necesitamos revisar, porque lo primero que uno revisa en el electro es si quedó bien tomado o quedó mal tomado. De nada me sirve decir que el electro tenía un bloqueo y un infarto si quedaron las derivaciones al revés. Porque muchas veces se fijan en los colores y no como viene marcado el electrodo. El electrodo tiene una letra. Ahí dice BR, BL y BF. Pero la gente tiene la idea de que brazo izquierdo verde, brazo derecho amarillo y brazo y pierna de otro y azul, no sé, de otro color, o rojo, por decir así, ¿sí? Y pues eso no es así. Entonces cuando queda mal es cuando nosotros vemos este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué pasó? Estamos mirando eso que no. ¿Por qué están peleando? Porque Aquí es más positivo, sí, claro, algo pasa con la polaridad, porque el eje probablemente no está totalmente perpendicular, puede que el corazoncito esté desviado, tenga alguna rotación, tenga una hipertrofia cardíaca, ¿sí? O tenga una megalocardia, el corazón crecido, una cardiomegalia se llama eso. Ahí es donde ustedes tienen que entrar a revisar. ¿Qué tal si encontraran todas las ondas T invertidas en estas? Lo primero que yo pienso es, pues hay una lesión en los ventrículos y el trastorno es de la repolarización. ¿Qué es lo que más se asocia con un trastorno de la repolarización? Que cambie la onda T a ese nivel, o que haya una hipercalemia, o que tengamos ya una lesión instaurada, ¿sí? Una isquemia. ¿Listo? ¿Sí? No un infarto, una isquemia. ¿Sí me entendieron, cierto? Pues apenas están conceptualizando algunas cosas, falta no. Claro, porque si usted sabe, esa pregunta de Diego es buena, porque si usted sabe que está lesionada esta parte, si B1 y B2 están alterados y está la cara lateral derecha del corazón, usted sabe que por acá, coronaria derecha, entonces probablemente hay una obstrucción. Pero eso, ¿quién lo va a revisar? El hemodinamista, que es el que tiene que entrar por estos vasos a esta pareja coronaria. Así él ve que las lesiones o los cambios electrocardiográficos se ven en la derivación B1, B2, B3, pues él puede estar pensando que la cara derecha del corazón está afectado, que
que la coronaria derecha está afectada y por ahí va a entrar a revisar primero cuando vaya a hacer el cateterismo cardíaco. O sea, si ve que todo tiene una importancia, claro, lo que no puede pasar es que yo me ponga a chicanear con eso. Tiene un infarto, paciente, tiene un infarto y yo me pongo allá con el paciente a bobear. Venga, ¿de dónde se va? ¿Qué cara? Tiene un infarto. Hay que ponerle aspirina, hay que antiagregarlo, hay que ponerle oxígeno, morfina, metoprolol, o sea, y remitirlo lo más pronto posible, si estoy en un hospital de primer nivel, a un hospital de segundo nivel. Pero yo no me puedo quedar con el paciente ahí 6 horas a estudiarlo para chicanear en la historia clínica diciendo paciente con dolor torácico, síndrome coronario agudo, con inversión de la onda T, trastornos de la repolarización que comprometen la cara lateral del ventrículo derecho por probable lesión de la arteria coronaria derecha. No, pues una cosa hermosa, pues el paciente va a morir. ¿Sí? O sea, sí, es necesario saberse eso y allá es donde tenemos que llegar. ¿Listo? Pero pues hay que actuar, esto es para actuar. Ya nos dimos cuenta que pues el trazado electrocardiográfico está formado por estas ondas, por los intervalos, que hay de vectores que me van a formar ondas positivas, vectores que me forman ondas negativas, vectores que me forman ondas positivas, negativas, líneas isoeléctricas, ¿sí? Intervalos y segmentos. ¿Listo? Cada uno de estos, desde el punto de vista mecánico, puede tener una representación, pero desde el punto de vista eléctrico, pues también. Algunos tienen unos tiempos, que es lo que nosotros preguntamos en los parciales. Entonces, el intervalo PR, que es desde el inicio de la despolarización de la aurícula, casi que al paso por el haz de His, el inicio de la despolarización del haz de His, o sea, todo lo que es aurícula, se llama el intervalo PR y mide entre 0.10 a 0.20 segundos. Después, el complejo QRS, que mide entre 0.8 a 0.12 segundos, y el intervalo QT, que mide entre 0.33 y 0.44 segundos. ¿Listo? Nosotros podríamos decir que todo esto es igual a la contracción del corazón y esto la relajación del corazón. Relajación ventricular, perdón, contracción ventricular, contracción auricular. ¿Sí? Si hay isquemia, no hay conducción eléctrica. Si hay isquemia, lo que uno espera es que la conducción eléctrica esté alterada. ¿Sí? Si hay